Te doy la bienvenida a esta nueva edición de videos que voy a grabar. Todavía no encontré, debo decir, como el set ideal para hacer estos episodios, para contarte cosas, pero no importa. Me propuse que este año voy a seguir con YouTube, pero en modo mucho más light, mucho más donde pueda compartir, donde me sienta cómoda y también en un espacio donde sea más fácil para mí hacer estos episodios o grabar estos videos y que simplemente me comprometa a hacerlos y que nada me haga procrastinarlo. En este video concreto quiero hablarte sobre algo que estuve observando todo este tiempo. Trabajo con personas continuamente ayudándolos a organizarse, ayudándolos a ser más productivos, ayudando también mucho a estructurar las ideas que están en la mente, que muchas veces no sabemos muy bien por dónde iniciarlas o por dónde dar ese primer paso, que es muy complicado cuando quizás no tenés experiencia en ese sector, cuando quizás nunca hiciste un trabajo similar. Entonces, observando un poco los patrones en general de lo que fui viendo en este tiempo, me doy cuenta de que muchas personas arrancan la organización y sobre todo aprenden a priorizar por el lado complicado. Y en esto creo que tenemos mucho que ver las personas que ayudamos a que otras personas puedan planificar. Y me di cuenta de este error de comprensión, vamos a decir, de cómo hacer las cosas más fáciles. Cuando vos empezás a organizarte y empezás a tratar de detectar cuál es esa prioridad que necesitas tener en cuenta para poder avanzar en el proyecto que sea, lo que sea que estés pensando, lo que sea que estés iniciando, lo que sea que estés queriendo compartir con el mundo, lo que haces es decir, bueno, tengo un montón de cosas, tengo un montón de ideas en la cabeza, tengo un montón de formas de hacerlo porque observé quizás personas que hicieron lo mismo y entonces tengo un montón de conexiones de ideas y de acciones, pero quizás están todas sueltas, como que no logro entender por dónde empezar, pero tengo muchas ideas. Un mismo proyecto tenemos que tener en claro que puede llegar a un mismo resultado de diferentes formas, de múltiples formas, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, dependiendo del presupuesto, dependiendo de la energía, dependiendo de la experiencia, dependiendo las herramientas que también utilicemos, o sea, muchas cosas. Entonces, sabiendo eso, teniendo claro que podemos llegar al mismo resultado de diferentes formas, cuando abrimos un nuevo proyecto tenemos un mundo de posibilidades y si encima observamos redes sociales o estamos en contacto con otros emprendedores, claramente tenemos más cosas en la cabeza. Y acá es donde viene el principal problema. Tenemos tantas ideas sueltas en la cabeza, tenemos tantas tareas que podríamos estar haciendo en la cabeza desde el área de contenidos, desde el área de lo que tiene que ver con la administración de mi negocio, desde también el marketing y todo eso que puedo llegar a iniciar, o tareas que quizás son invisibles al ojo de la comunidad que tengamos. Todas esas ideas lo que están haciendo es compitiendo por la jerarquía máxima y tienen muchas veces el mismo peso porque no logramos discernir cuál es la más importante por sobre otra. Entonces, el error principal que veo en nosotros, los que ayudamos a otras personas a planificarse, es que seguimos una rutina de más a menos. Es decir, de pensar en los objetivos máximos, que yo siempre lo digo, la pirámide de claridad, por algún lado la voy a dejar, la pirámide de claridad, como un poco la visión que tenemos, los objetivos del año, los objetivos trimestrales, los proyectos que responden a esos objetivos y, por supuesto, para finalizar, las tareas. Pero si vos en tu cabeza tenés tantas tareas que no lográs discernir cuál es la más importante, entonces estás planificando desde el modo difícil, desde el modo más complejo, más complicado. Entonces empezás a hacer contenidos cuando en realidad deberías estar pensando en la propuesta del proyecto que estás creando, el nuevo servicio que estás creando, por ejemplo. O te pones a hacer publicidad cuando en realidad tendrías que atender a tus clientes actuales y darles una mejor experiencia, por ejemplo, o ofrecerles otra propuesta de las que ya tenés creadas. O, por ejemplo, estamos haciendo colaboraciones o metiéndonos en cursos a aprender herramientas nuevas cuando quizás deberías estar aprendiendo a delegar ciertas tareas que ya no haces del todo bien y que te roban mucho tiempo para poder dedicarte a esa nueva idea que tenés en mente. Acá es donde se suscita ese problema. Entonces yo no puedo pedirle a una persona que tiene muchas ideas en la cabeza, que no tiene todavía un ritual de organización, una rutina de planificación, que se organice primero pensando en el objetivo. ¿Cuál es mi propuesta? Que elimines todas las cosas que tengas en la cabeza y para eso necesitamos bajarlas a algún lado. Lo recomendable es papel.
¿Por qué? Porque si bien lo podemos hacer en el ordenador, lo podemos hacer en Notion, por ejemplo, que a mí me gusta utilizarlo mucho, ya lo saben, es verdad que hacerlo en papel hace una química en el cerebro muy distinta y también nos hace prestar mucha más atención, porque no podemos estar escribiendo y pensando en 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, te propongo que agarres una hoja y que hagas columnas por los distintos proyectos que tengas en mente. Y que de cada proyecto empieces a poner acciones, ideas, tareas que se te van ocurriendo de cómo lograrlo, de cómo darle forma, de todo lo que investigaste hasta ahora para poder hacer realidad esa idea, ese proyecto. Una vez que tengas eso, tu mente va a estar mucho más liviana. Entonces, a partir de ahí, para dejar de competir ideas, tareas, proyectos, cosas sueltas que tenés en la cabeza, ahora sí vas a sentarte a pensar cuáles son los objetivos de este año. ¿Cuáles eran esos objetivos que tenía cuando brindé el 31 de diciembre por este año nuevo? ¿Qué es lo que quiero que suceda a final de este año? Bien, una vez que tengas esos objetivos, que puedes marcarte, por ejemplo, 3 grandes objetivos, pensá en las distintas áreas de tu negocio, pensá en lo que necesita cada área. Hay un montón de técnicas y hay un montón de herramientas que te pueden ayudar también. Por supuesto que la IA también te puede ayudar, entonces puedes darle contexto siempre de tu negocio para que te ayude a pensar esos objetivos. Y una vez que tengas esos objetivos más macro de tu negocio, quiero que pases a pensar cuál es el objetivo en el que te vas a centrar este trimestre. ¿Qué es lo que va a ser este trimestre más importante? Y cuando tengas ese objetivo, vas a ir a tu recurso de la hoja donde tenés todos los proyectos pendientes y todas las ideas que te anotaste, sueltas. Y vas a agarrar un resaltador y vas a resaltar lo que sí condice con ese objetivo. Es decir, te vas a empezar a marcar tus prioridades. Si hay un proyecto que es de un nuevo servicio, pero tu objetivo principal es expandirte a un nuevo mercado, entonces ese proyecto probablemente quede para el siguiente trimestre o hasta quizás me animo a decir para el siguiente año, porque muchas veces tenemos ideas en la cabeza, pero que no son aplicables a un año en concreto porque estamos en otra cosa, porque estamos en otra fase. Si querés saber en qué fase está tu negocio, saber cuáles son las prioridades, cuáles son las tareas que tenés que dejar de hacer, tengo una guía para que puedas consultarlo y te llevas un checklist muy claro para empezar a ordenar un poco más tu rutina. Pero más allá de eso, con esto que estamos haciendo hoy, con esta actividad que estamos haciendo hoy, ya tenés un primer paso para dejar de organizarte en modo difícil y empezar a organizarte en modo fácil, en modo liberación mental. Vas a tener la cabeza mucho más liviana, vas a saber por dónde empezar, vas a descartar otras ideas y te vas a poner a accionar. Otro tema después clave es que muchas veces empezamos a crear ideas o a crear tareas en nuestro calendario que tienen que ver con la parte visible, pero en realidad lo invisible al ojo de la comunidad, al ojo de las redes sociales, al ojo de otros emprendedores colegas, es lo que de verdad te va a hacer avanzar. Porque hay proyectos que requieren mucho foco, porque tenés que pensar en la propuesta, tenés que pensar muy bien cómo vas a estructurar la comunicación después de ese proyecto, cuál va a ser la experiencia, por ejemplo. Entonces, si solamente hablas al público y no tenés horas invisibles de trabajo interno para tu negocio, difícilmente puedas avanzar en esos objetivos que quieras avanzar en el año. Y acá es donde muchas veces tenemos esa recompensa inmediata. O sea, tu cerebro logra entender que estás haciendo algo cuando lo comunicas. Pero en realidad quizás no estás haciendo nada, solo lo estás comunicando y te estás alimentando de esa satisfacción inmediata que tiene tu cerebro por el hecho de contarlo. Porque todos hicimos esto, todos contamos a amigos, a colegas, a otros emprendedores, a personas de nuestro círculo lo que queremos hacer y nos sentimos ya como reconfortados por haberlo contado, pero en realidad, ¿cuántas veces estás haciendo cosas solamente por decirlas? En realidad solamente le estás dando forma en tu cabeza de un proyecto que va avanzando, pero en realidad no va avanzando. Alguien por ahí más técnico de neurociencias puede darme más explicación y puede darte más explicación sobre esto, pero sí creo que esa satisfacción inmediata que obtenemos con las redes sociales, con comunicar lo que estamos haciendo, con estar en redes sociales en general o con compartir con otras personas encuentros, estar en lugares, tiene que ver con el FOMO, con ese miedo a perdernos de cosas y con esa recompensa inmediata que sentimos por solamente mostrar que estamos haciendo algo, mostrar que queremos hacer ese algo. Así que espero
que te sirva este consejo, ojalá que logres avanzar, ojalá que también logres empezar a detectar las prioridades y que dejen de competir tareas que no tienen el mismo peso, que de verdad lo único que están haciendo es ocupando tu mente y también ocupando tu rutina de tareas que no te llevan al lugar que tanto proyectas llegar. Si te gustó este episodio, si te gustó este video, si te gustó este nuevo formato, así mucho más simple, mucho más nosotros hablando en privado de esta forma y contando experiencias, contando cosas, me encantaría saberlo, me encantaría que me dejes un like o un comentario en la plataforma que lo estés viendo, cosa de también saber quién está del otro lado y si tenés alguna pregunta o algo que quieras comentar, bienvenido sea para nuevos videos, para contarte nuevas cosas y para que nos sigamos encontrando. Nos vemos la próxima.